Un chico solitario y un pasado muy triste, con un hombre que es muy despiadado. Hola chicos, bienvenidos otra vez a la casa del yaoi. Hoy vamos a ver Gemir. Todo empieza un día nevado y siendo mucho frío. Vemos a Dylan afuera en la calle, con frío y solitario. Justo pasa un vagabundo y él se siente muy atraído a la comida que él lleva, por tener mucha hambre de no haber comido en varios días. El vagabundo le ofrece la comida y ellos la comen juntos. Lo que le empieza a decir el vagabundo, que si él tiene algún lugar a donde ir, que mejor vaya y vuelva a su casa. A lo que Dylan le cuenta y tiene pequeños recuerdos de su pasado, que su madre en su casa le daba muy poca comida y lo tenía muy largos periodos con hambre, donde una vez él le pidió comida y ella le respondió que hace unos días había comido, que él era un cerdito. Su madre lo encontró a él cerca de la heladera, él comiendo algunas cosas sencillas. En ese momento su madre se puso histérica y le dijo que cómo podría ser que él ahora decidiera robarle. Entonces él ya no podía regresar a esa casa. El vagabundo sintió pena por él. En ese momento pasó un camión que iba para la casa enorme que hay en la colina. El vagabundo le dijo que ahí había una residencia, pero que el dueño por ahora no se encontraba, que los ricos humillan a los pobres. Después de haberse ido el vagabundo, Dylan se quedó solo sentado en un cartón con mucho frío. En ese momento encontró un gato y el gato le hizo una pequeña seña, a lo que él respondió que por todo el mundo no iba a hurgar en la basura. Entonces levantó la cabeza y pensó que si no había nadie en la casa, él podía entrar sin que nadie sepa. Llegando, vio que la casa era enorme y empezó a caminar para ver por dónde podía entrar. Encontró un pequeño hueco por la borda y se metió. En ese instante nos muestran el dueño de la casa, Boss, que estaba en un edificio enorme donde se podía ver toda la ciudad llena de luces. Un empleado entró, lo saludó y Boss le preguntó si ya habían terminado el encargo que le había dado y que se preparen porque mañana iban a regresar a casa a Chicago. En ese mismo momento, Dylan logra entrar por una ventana al ático. Empieza a mirar por todos lados para ver si había una puerta o alguna conexión donde él pueda entrar adentro de la casa. Bajando una escalera, pensando que hacía mucho frío y tenía sus manos congeladas, empezó a ver y logró entrar. Se fijaba de un lado a otro si es que no había nadie en esa enorme casa, buscando la cocina para poder encontrar algo que comer. Unos pasos más adelante y la encontró. Era una cocina enorme y gigante. Fue a la heladera y encontró un sachet de leche, donde él se apresuró, la tomó y pensó que ahora ya podría seguir viviendo. Estando completamente lleno, viendo que ya había hecho un desorden, tenía que limpiar, preguntándose si ahí había una ducha donde él podría refrescarse. Fue al baño y empezó a tomar una ducha. Él decía que era todo una hazaña, poder haber encontrado un lugar cálido, comida y también bañarse. Estaba pensando que era muy raro que a él no le crezca cabello, pero bueno, decía que era capaz por su desnutrición o su poca alimentación o genética, no se sabría. Empezando a buscar un lado y al otro, encontró en una cómoda un pequeño sobre de preservativo. Vio que era doble XL y se sorprendió. Pensó que estaba leyendo mal. Pero bueno, él no tenía que meterse en cosas que no sabía. Mientras que Dylan estaba durmiendo, empezaron a llegar trabajadores con un montón de cajas y hablando entre ellos de que el dueño iba a regresar hoy. Dylan ni se esperaba ni lo sabía, durmiendo cómodamente, descansando, y recién a la noche se despertó, pensando que tenía mucha hambre y que hace mucho tiempo no había descansado tan bien.
Cuando él había entrado a la casa, quiso cocinar arroz y cocinó uno un poco quemado, pero igual lo comió porque era comida. Se puso a ver una película de los muy triste, llorando, riendo, y se dio cuenta de que llegó un auto. Lento ni perezoso se fue a la ventana y descubrió que alguien venía. Todo alterado salió corriendo tratando de esconderse porque el dueño ya había entrado en la casa. Vos viendo de un lado a otro, pensando de que había algo un poco extraño. Dylan, escondido cerca de la pared, logró ver al dueño, que era muy alto y enorme, pensando de que él probablemente podría ir preso por haber entrado en la casa. Inmediatamente se fue al ático y se escondió. Vos le dijo a su asistente de que lo consiga ya saben qué. Mientras que Dylan estaba en el ático, logró ver que justo había un hoyo en la habitación donde estaba Vos, que estaba con otro hombre y estaban teniendo un poco de acción. Viendo todo eso, Dylan se empezó a sentir un poco raro y empezó a tocarse. Todo el día empezó a ver la actividad de Vos, que hacía ejercicio y después tenía relaciones. Pensaba que era un animal, lo hacía a plena luz o todos los días. Cuando escuchaba todos esos gemidos y esas acciones, él también empezaba a sentirse un poco excitado. Pero justo en ese momento hizo un ruido, a lo que él pensó que no se había escuchado, pero Bo sí lo escuchó. Cuando él estaba tratando de tocarse también atrás, ese fue el momento donde Bo lo escuchó. Hizo como que no pasó nada, pero dijo que había una rata. Dylan no sabía qué hacer, pensó que en ese momento se había salvado. Entonces, Buzz empezó a hacer unas llamadas y que él iba a investigar. Mientras que Dylan en la noche estaba durmiendo, se abrió una puerta y Buzz lo encontró a Dylan durmiendo. Pensó que esa era la rata y que hacía un tipo en su casa. Lo agarró, lo ató de los pies y lo puso boca abajo, preguntándole qué es lo que hacía, que le parecía bastante joven para estar haciendo esas cosas. Les dijo que tenían muchas cosas que hablar, a lo que Dylan se empezó a asustar muchísimo, que él le respondió que había entrado porque tenía hambre y frío, no había sido por otra cosa, y que no había tocado absolutamente nada, que él subió por la escalera y entró por la ventana, que no había robado absolutamente nada. Dylan, con mucho miedo, no sabía qué más decir. Vos, pensando que es la primera vez que un hombre había irrumpido en su casa por hambre. Entonces le dijo que iba a hacer algo para castigarlo, que lo iba a dar a los peces o lo iba a dar a los perros, a lo que le preguntó que qué elegía. Dylan, muy asustado, le dijo que por favor que no quería que lo coman los perros ni los peces, que haría cualquier cosa. Buzz empezó a ver el pequeño cuerpo de Dylan y pensó que le parecía útil. Con el arma empezó a tocarlo de arriba a abajo. Entonces le dijo que iban a hacer un trato porque le gustaba. De ahí Dylan empezó a llorar porque pensó que lo que le estaba sucediendo, reaccionando al toque del arma y las amenazas, él le dijo que era una reacción natural. Buzz lo agarró, lo desató y se lo llevó a su cama. De ahí empezó a prepararlo al delgado chico. Dylan tenía mucho miedo y no sabía qué es lo que estaba por hacer Buzz. Ahí es donde ellos empiezan a tener una relación un poco acalorada. Buzz, siendo un poco brusco, dejó un montón de marcas mordidas en Dylan. Se despertó impactado. Miró a un lado, miró al otro y estaba en una cama. De un momento entra un guardia y le dice que veo que ya ha despertado y le da un plato de comida que tenía ensalada, huevo y carne.
Dylan vio los huevos, el tocino y la ensalada y se le hacía agua a la boca. Empezó a comer y no le importó nada, hasta dejar el plato completamente limpio. Se quiso bajar de la cama y se tapó con apenas una sábana. Vio que en la ventana no se podía abrir. Quiso acercarse a la puerta, pero estaba un hombre gigante y tenebroso, que le decía que necesitaba. Dylan se asustó mucho y le dijo que nada, señor. Se volvió adentro, mientras que Buzz estaba en su estudio hablando con uno de sus guardias, que le decían de que Dylan no poseía antecedentes penales, investigando todo sobre él, que tenía un pasado un poco triste y que siempre estaba solo, que en conclusión él había escapado en casa en una tal época y seguía en las calles, que fue adoptado por un extranjero y hasta que se convirtió en adulto. Mientras que Dylan estaba durmiendo, Buzz se acercó y empezó a tocarlo, a lo que él se despertó. Buzz le mencionó que se calme, que no lo iba a comer, que solo lo estaba tocando un poco. Dylan le preguntó que si ya habían tenido relaciones, que si ahora lo podía liberar. A lo que Dylan respondió que no, porque no quería hacerlo, que él sabe ahora muchas cosas sobre él. Así que empezó a desnudarse. Dylan, asustado, le dijo pero que ya habían concluido el trato, a lo que no sabía qué hacer, pero bueno, lo iba a mantener y que él iba a estar con vos hasta que él esté completamente satisfecho. Dylan empezó a llorar en su cabeza y pensó que tendría que soportar el doble XL de Buzz. Siguieron hablando y empezaron otra vez a tener go-go-go. Al rato de haber terminado, Dylan pensó de que sus pobres pezones habían terminado muy maltratados y llorando decía de que no crea que le va a salir leche de ellos porque él es un hombre, pensando que Buzz es un total pervertido. Viéndolo sentado cerca de la ventana, le pareció algo sexy y que tenía muchas marcas. Buzz estaba fumando y Dylan pensó que se veía muy sexy fumando. Y él empezó a sacudir la cabeza pensando que cómo iba a decir eso, que se veía sexy o que era guapo. Entonces aparecieron cosas dulces frente de Dylan. Él empezó a comer un poco de ellas y es que pensando que estaban muy ricas, pero en ese momento Buzz agarró y le embulló un poco de dulce o de crema en la boca de Dylan. Dylan no podía hablar y se movía un poco brusco. Buzz, al verlo inmovilizado un poco a Dylan, empezaron otra vez a tener otra sesión de mucho go-go-go. Tiempo después, Dylan va a tomar una ducha y recordando muchas cosas de las que habían hecho, de que lo dejó un poco adolorido y con un montón de marcas, que le parecía raro por qué tuvo que irse. Después de que Buzz estaba preparando para marcharse de casa, le dijo que esperaba de que él se arreglara o preparara antes para que estuviera listo cuando él vuelva. Estando en el agua, Dylan pensó de que Buzz lo trataba solamente como un juguete exclusivo y que le molestaba un poco, pero pensándolo un poco más, empezó a tratar de dilatarse. Apenas estaba introduciendo un dedo en aquello cuando apareció Buzz por la puerta. Dylan se sorprendió muchísimo y dijo que qué estaba haciendo, a lo que Buzz le preguntó que acaso se iba a correr solo y Dylan solamente se quiso hundir en el agua. Buzz se empezó y lo agarró a Dylan subiéndolo a sus hombros. Tuvieron otra sesión de go-go-go. Tiempo después, Dylan se despertó en la cama y pensó que estaba totalmente brillando, pensando de que Buzz lo hacía tener relaciones, después lo alimentaban, volvían a tener relaciones y hasta lo limpiaba, que le dolía un poco el trasero también, que lo alimentaba y parecía que no era un maltrato,
pero se sentía un poco mal al también pensar eso, que pensando para él mismo cómo ha podido vivir 2 años en la calle y ahora ha perdido la dignidad como humano, que tenía que reaccionar. Pero escuchó un sonido y alguien le agarró del cuello, le dijo que no se moviera. Obviamente esa persona fue vos, que él agarró un arma y le disparó a alguien. 2 personas vestidas de negro habían entrado para tratar de matar a vos, a lo que él fue más rápido disparar a uno. Agarró al otro por la cabeza y le preguntó que si era de México o que de dónde venía, que si no tenía idea de que cuánto odiaba a los traidores. Agarró la pistola, la puso en su boca y lo mató, mientras que Dylan estaba viendo todo desde la cama. Entró un guardia preguntándole si él estaba bien. Boss le dijo a uno de sus guardias que agarraran a estos traidores y los llevaran al sótano y le prepararan sus armas. Mirando a Dylan, le dijo que por nada del mundo saliera de esa habitación. Dylan fue corriendo y vomitó al baño, recordando todas esas salpicaduras de sangre cerca de él. Dylan, después de haber vomitado, pensó de que sí sabía que el trabajo de Boss era peligroso, pero no sabía qué tanto, y encima le había salpicado un poco de sangre en su boca. Pensó que tenía que irse de inmediato de esa casa, porque si no su vida correría peligro. Empezó a agarrar la poca ropa que tenía, también agarró algunos artículos de Boss y escapó. Se bajó por el árbol y se escapó de los guardias. Unos metros más adelante, no llegó muy lejos porque alguien lo interceptó. Se había desmayado y cuando se despertó estaba con Boss. Boss le dijo de que qué pensaba, a dónde iba, que no iba a escapar muy lejos de él. Dylan le dijo llorando que por favor que parara, que él ya no lo iba a hacer, nunca más iba a escapar. Pero Boss le dijo lamentablemente que no podía hacer su petición, que como había cometido un error, tenía que pagarlo. Después de haber pasado toda esa acción, se encontraba Dylan durmiendo y Boss viéndolo dormir, a lo recordando de que cuando él estaba en la mansión, un guardia le dijo, muy apurado, de que el asiático había escapado. Al escuchar eso, pensó que cuando lo encuentre, lo iba a matar, pero una vez en sus manos, él no pudo hacer eso. Estaba tan enojado, pero pensó que qué era ese sentimiento. Agarrándole las mejillas a Dylan, pensó que qué brujería le había hecho, y como sus mejillas estaban regordetas, empezó a masajearlas un poco más. Luego de que Dylan despertara y le dieran un poco de comida, Boss le dijo que aunque mate gente, eso no significaba que sea una especie de animal, y que él podría proporcionarle todas las comidas que él desee por el resto de su vida, siempre y cuando no huya de él, que si Dylan estaba de acuerdo. Dylan, pensando de que qué tanto le gustaba su cuerpo a Boss, dijo que no era un maltrato, entonces que se iban a quedar juntos. Boss, pensando para él mismo de que no iba a dejar que nunca jamás Dylan se alejara de él, porque ahora era su posesión. Bueno chicos, aquí termina Gemir. Es un manga muy lindo y muy corto para que lo vean en un ratito. Aquí se termina, la casa del yaoi se despide. Espero que les haya gustado este pequeño resumen y sigan viendo los próximos que seguirán. Chau chau.